Shalom, shalom. Sí, sí, pueden sentarse. Ok. Baruchem, Javaem, bien, bienvenidos. Yakerim, a este shiur básico de los secretos del cielo, Kabbalah. Vamos a empezar por el principio y de lo que se trata es de ir de la mano y por un lado ordenar los conocimientos que ustedes ya tienen y por otro lado ofrecerles esta abundancia de energía maravillosa que es la conciencia llamada Kabbalah de los secretos del cielo. Y Kabbalah se puede escribir de muchas maneras, como por ejemplo, miren así, Kabbalah, lo escriben unos con C de casa, Kabbalah, o Kabbalah, con K de kilo, con dos Bs, con una B, pero realmente en hebreo, como Lekabel, pero bueno, tampoco es que sea obligatorio escribirlo Kabbalah o Kabbalah, en español me refiero. Lo importante y sencillo es como más cómodos se sientan ustedes, Baruch Hashem. Y bien, pues una influencia, es decir, vamos, hay quien dice Kabbalah, hay quien dice Kabbalah, y la verdad es que si vamos a los orígenes, en cuanto a cómo ha de escribirse esta palabra, esta es una palabra hebrea, como he dicho, y es una palabra aguda, Kabbalah, terminando, digamos, el acento, transliterando, escribiendo en español Kabbalah, el acento, y es al final, palabra aguda al final, Kabbalah. Y así es como se escribe en hebreo, con las vocales también, que en hebreo son puntos y rayas, es decir, las nekudot. Bueno, dejando esto ahora de lado, Baruch Hashem, ok, vamos a empezar Beshrat Hashem, y Kabbalah quiere decir recibir, y tiene dos acepciones. Desde un punto de vista es la recepción del conocimiento que por milenios estuvo como una tradición oral y entonces se le llama lo recibido, Kabbalah. Y en este sentido también se aunan, reuniéndose o se aglutinan dentro de este conocimiento no solo los conocimientos propiamente de Kabbalah, sino otros muchos conocimientos que no estuvieron por escrito por mucho tiempo y sin embargo es sabido que hoy en día aún los conocimientos cabalistas, prácticamente todos ellos, están ya registrados en textos y por ello nos vamos más bien por la segunda acepción Kabbalah, quiere decir recibir, pero también tiene otra acepción que quiere decir aceptar. ¿Ok? La misma palabra, recibir y aceptar, es la misma palabra en hebreo, lekabel. Es como el infinitivo, es decir, recibir, aceptar, y podemos decir, bueno, ¿de qué se trata? ¿De aceptar qué? ¿De recibir qué? Bueno, ok. De recibir una fuerza de conciencia que está destinada a cada uno de nosotros y esta receptividad, y sin embargo, requiere de un orden, requiere de un esfuerzo y requiere de una práctica.
Y lo que vamos a estudiar, B'ezrat Hashem, y aquí es ver aquí, a partir de estos momentos, es justamente esto, este conocimiento, que es sabido como un conocimiento ancestral que por mucho tiempo fue el reducto, algo así como apartado de unos cuantos, y no era del conocimiento de todos. Por muchos siglos, este conocimiento fue solo de grandes sabios, jajamim, y sin embargo, hoy pareciera que es un conocimiento popular, porque bastará irnos, entre comillas, al Internet y ver que hay cientos, si no miles, de páginas, de sitios, en donde se enseña Kabbalah. Y no podemos decir que todos son válidos. Tampoco podemos decir que todos son negativos. Pero hay muchísimo de esto, Yakarim, muchísimo. También hay muchísimos textos en español y hoy esto es ya el dominio de las mayorías, el dominio de las masas. Sin embargo, he de decirles que aunque este conocimiento está disponible para todos, está disponible para todo aquel que abra su corazón, solo es el que tiene el mérito de verdaderamente entender que recibe el influjo de esta sabiduría en toda su plenitud y por tanto, entonces hoy no hay ninguna objeción de que la gente busque y lea y se encuentre con este conocimiento. Ya que he de decirles también, en el pasado se decía que había un peligro, ¿verdad? E inclusive de enloquecer. Bueno, hoy no hay tal peligro. Hoy este conocimiento está disponible para todos, pero solo son aquellos que verdaderamente se entreguen con un corazón sincero y abierto, con motivos puros, quienes verdaderamente derivarán los milagros y las maravillas de este conocimiento. Es un conocimiento que está asociado a la religión judía por la Torá, aunque es una ciencia. Aunque el término religión podría causar un poquito de ruido y de revuelo. ¿Por qué? En cuanto a lo de religión, pues estas tradiciones y dogmas que se han desarrollado supuestamente para religarnos a la divinidad, porque religión viene del latín religio, que quiere decir religiar, es decir, reconectar. Y lamentablemente sabemos que las religiones han sido el motivo de distanciamiento, de matanzas, de crímenes, de unos seres humanos contra otros, y en defensa, como dicen, de Dios, pero ni más lejos de la verdad, porque Dios no quiere que peleemos. Hashem no quiere inclusive que lo defendamos. Elohim no necesita a Dios que lo defendamos. Dios lo que quiere es que nos amemos. Y desde ese punto de vista, la Kabbalah es la interpretación del secreto, Sod en hebreo. De esta tradición judía es sabido que hay 4 niveles llamado Pardes. Significa en hebreo huerto, jardín. En el entendimiento de la base de la Kabbalah, que es la Torá, sus secretos. Y la Torá son
los 5 libros de Moshe Rabenu, de Moisés, y por extensión también se llama Torah a los 19 libros adicionales que tienen que ver con el conocido occidentalmente hablando Antiguo Testamento, el Tanaj hebreo, el libro de Yehoshua, Josué, el libro de Melachim, Reyes, el Sefer o el libro de Esther, de Mishlei, Proverbios, Shoftim, Jueces, y etcétera, etcétera. Y entendemos que estos textos muy antiguos son una especie de gran código cósmico que tiene que ser desentrañado, que tiene que ser decodificado. Los secretos del cielo, la Cábala, nos dice que la literalidad no solo es inexacta, sino que es peligrosa. Porque cuando la Torá nos dice ojo por ojo y diente por diente, muchas personas no entienden bien eso, literal, pues pareciere que allí como que un Dios, Hasbe Shalom, que incitara a la venganza y a la lucha entre los seres humanos. Ni más lejos de la verdad, pero, si tú me pegaste, yo te pego. Tú me dañaste, yo también te daño. Para nada es eso, ya que para nada, estimados. Y créanme, esa no es la voluntad del Ser Supremo, Akadosh Baruch Hu, Baruch Shmo. Y esa no es la interpretación. Y por ello entendemos que en la Torá hay 4 tipos de interpretación. Es la interpretación textual a nivel pshat, literal, que es justamente el texto literal tal cual, y del cual los sabios Mekubalín dicen, los cabalistas, que hay que tener cuidado. Los sabios de la Cábala dicen que inclusive aquellos que solo se apegan a la parte estrictamente textual, escuchen, Yaquerín, y son palabras del gran cabalista del siglo I de nuestra era, de Rabbi Shimon Bar Yochai, de bendita memoria, alaba Shalom, dice, mejor no hubieran nacido, mejor hubieran muerto en el vientre de su madre. Así dice, no es que lo diga yo, véanlo. Sí, porque la parte textual justamente es la que nos ha dividido. La parte textual es la que nos ha fragmentado. La parte textual, el entendimiento textual, sin profundizar, es lo que nos ha hecho distantes. ¿Ok? La interpretación de lo que les decía del Pardés, que son 4 niveles interpretativos, voy a nombrárselos, pues es el Pshat, que ya les he hablado, que es el literal, bueno, el Remes, el Darash y el Shot. Bueno, la segunda es, digamos, la interpretación alegórica, y en donde, por ejemplo, dice que ojo por ojo y diente por diente ya es otro nivel de interpretación. Nos dice, no es que verdaderamente el Creador nos diga de ser, Hasbe Shalom, vengativos, para nada, para nada.
es que en realidad, a nivel de la alegoría, lo que se habla es de quien causa un daño, tiene que resarcir el daño, lo dañado, Baruch Hashem. Y entonces vemos que esa interpretación ya es diferente. Y por lo menos mucho más cercana a un entendimiento espiritual, ¿verdad? El tercer entendimiento o interpretación es lo que elegantemente le llaman homilético, aunque un servidor nunca uso esa palabra, no me gusta esa palabra, pero bueno, la voy a usar en este momento. Y lo homilético habla de los rabinos, de un nivel también Derash, estos sabios, sobre todo entre el siglo I de nuestra era, del siglo IV de nuestra era, que se abocaron a la interpretación de la Torá, de la ley, y todos estos sabios, Jajamín, eran comentaristas, eran seres de una alta sabiduría espectacular, espiritualmente hablando, que canalizaban este tipo de sapiencia, de sabiduría, para poner muy bien en claro qué es lo que significaba. Por ejemplo, el mandato de la Torá de no cocinar becerro o cabrito en la leche de su madre, así es como está, así hay un pasuk, ¿verdad? Si no es que cocine el becerro en la leche de su madre, entonces no puedes comer carne de un becerrito cocinado en la leche de su madre. Es el principio, por ejemplo, de toda la tradición dietética judía del judaísmo, aunque quizá ustedes conozcan la tradición kasher o kosher. Y entonces estos grandes sabios, que son los sabios del Talmud, y que explicaron con no solo inteligencia, sino con una sabiduría cósmica maravillosa, todos los aspectos, por ejemplo, de las transacciones económicas entre los seres humanos, la parte de la dieta de alimentación, que sí se puede comer y que no se puede comer, la parte, por ejemplo, de los divorcios, qué es lo que implica un divorcio, en fin, el aspecto de las festividades judías y de la Torá, y todo esto que no está puntualizado en la Torá, en lo que llaman el Pentateuco, como se le dice en Occidente, los 5 libros de Moshe Rabenu, de Moisés, y ellos, Jajamim, los sabios, lo decodificaron a un nivel que puede ser puesto en práctica, ¿ok? Porque hay ciertas cosas, por ejemplo, que la Torá dice, y tendrás, por ejemplo, el nombre de Elohim, el nombre de Dios entre los ojos y también en el corazón. Es un mandato, pero ¿cómo vas a entender y tener el nombre de Dios entre los ojos y el corazón? Y los sabios ancestrales a este nivel dijeron, lo que se llama las filacterias o tefilim, que son los elementos con el con el nombre de Dios, con unos pergaminos que tienen el nombre de Elohim, de Dios, y alguna plegaria, tefilá, que se pone justamente en la cabeza y en el brazo, y entonces es la manera de cumplir ese precepto. Y esto es la interpretación
a nivel, en otro lenguaje, por ejemplo, para ustedes, de lo homilético, de lo interpretativo, de lo que nos dejaron en su interpretación los grandes jajamín, los rabinos. Que esto, por cierto, no fue por decreto, no hay solo un rabino, son cientos de ellos, y la dinámica es una dinámica de discusión, lo que llamamos nosotros el pilpul, y este rabino dice que hay que hacer esto, y este otro rabino dice que hay que hacer lo otro. Entonces viene un tercero y opina, y esta forma maravillosa de desarrollar conocimiento, que es esta forma que más tarde se conoció como la dialéctica, ¿verdad? Tiene una existencia de casi 2000 años. Sin embargo, Yaquerim, que me escuchan, estimados, que hoy nos ocupa es el cuarto aspecto, que es el secreto, el shot. El secreto es justamente todo este conocimiento que está encubierto en estos libros, en la Torah, los 5 libros de Moisés, que son los 5 libros Bereshit o Génesis, conocido en Occidente, Shemot, Éxodo, Vaikra, Levítico, Bamidbar, Números, y Devarim, Deuteronomio. Esto, en los nombres, en hebreo y en español, son los 5 libros de Moisés, que son así como la base del Tanaj, lo que llaman en Occidente el Antiguo Testamento. Pero, como les digo, hay otros 19 libros y más textos, y otros muchos más, que se les considera textos sagrados. El secreto, sin embargo, es la decodificación más profunda de estos libros, en donde no solo se nos da el significado de la práctica, ¿verdad?, cómo comer adecuadamente, cómo hacer negocios adecuadamente, cómo llevar la parte de las fiestas, de las festividades, o cómo relacionarse con nuestros vecinos. Pero, ¿y qué pasa cuando se daña a un vecino? Cuando el ganado de un vecino daña al de otro. Y este tipo de cosas, ¿verdad?, son muy prácticas, estas interpretaciones de los sabios, y este elemento del secreto llamado Shot en hebreo es el territorio de la Kabbalah. Estos secretos están codificados y escondidos, pero desentrañados y revelados en muchos textos hebreos. El principal de ellos quizá hayan oído ustedes el Sefer, el libro llamado Zohar HaKadosh. No es el único, el Zohar, pero el Zohar que sigue una a una todas las porciones de la Torá, de las Parashiyot, y que está en arameo, y que se le atribuye al gran sabio del siglo I, del siglo I, llamado Rabbi Shimon Bar Yochai, de bendita memoria, alaba Shalom, que justamente nos desentraña, decodificando estos secretos maravillosos. Y entonces, por ejemplo, entendemos que esta situación de ojo por ojo y diente por diente ni siquiera es un elemento solo de resarcir al prójimo, y que desde luego que no es un tema para nada, Has v'Shalom, de venganza, para nada. Es una ley maravillosa y profundísima
que hoy conocemos como la ley de la causa y el efecto, y que la Torá nos revela que aquello en donde nosotros somos provocadores de un efecto, ese efecto tendrá a su vez una respuesta hacia quien lo provoca. Dispenso. Eso es una ley absoluta, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Bien, que si un servidor, Hasbe Shalom, siembro odio, pues lo que recogeré será odio. Si yo lo que siembro es tolerancia, si yo lo que siembro es ayuda, pero aun cuando pase el tiempo y yo diga, bueno, yo soy muy bueno y ayudo y nadie me ayuda a mí. Bueno, lo que toca es esperar. Lo que te toca es ejercitar y trabajar la paciencia. Pero no hay que tener duda que es una ley que se cumple absoluta y cabalmente sí o sí. La ley de causa y efecto. Por ejemplo, ok, y entonces la Torá nos habla del aspecto de causa y efecto. De repente, el texto de la Torá, que es un texto que se escribe manualmente en los rollos, en los pergaminos de la Torá, y que no se imprime, el texto original es un texto que se escribe, y el escriba, el escribano, el shofer, y aunque todas las letras son iguales, de repente aparecen algunos puntos y algunas letras más pequeñas y otras más grandes que tienen que ver con los secretos profundos. Por ejemplo, de una semana en otra semana iniciamos la lectura de la porción en este camino de la parashá tan preciso de la lectura de toda la Torá a lo largo del año, que está muy preciso, y no es que se pueda leer cuando uno quiera, ahora está ya muy prescrito cómo se tiene que leer el Sefer o el libro, ¿verdad? En todo el mundo se lee la misma porción. Que sea que en unos sea una parte y en otros sea otra, pero la misma porción de lo que toca. Por ejemplo, es un ejemplo. Si en este próximo Sabbat, el sábado, tendremos la lectura, por ejemplo, digamos, y es un ejemplo de, por ejemplo, el primer capítulo del libro Vayikra, Levítico, así aparece, ¿verdad? ¿Ok? Y tenemos, para ilustración de lo que les quiero decir, estas ideas que he mencionado, que en la Torá aparece esta palabra de Vayikra, y por eso se llama en el libro, pero con una Aleph hebrea pequeñita, está en el texto así, que de repente una Aleph más pequeña que el resto de las letras. ¿Y qué tenemos ahí? Pues que hay un secreto. La Aleph es la primera letra. La Aleph es lo que simboliza la iniciativa, la fuerza. Y en cierta manera, en cierta forma, el ego. Cuando esta Aleph está pequeña en relación a las demás letras del texto, que esta Aleph está pequeña o empequeñecida, la fuerza que se nos da ahí es la importancia de empequeñecer el ego, la importancia de entender que tenemos que manejar esa fuerza interna que se llama deseo de una forma tal que no agreda a los demás y
Sin embargo, es una fuerza importante, es una fuerza de vida. No es que la debas de minimizar, pero sí tienes que, digamos, atenuar y transformar el aspecto del ego. Y bueno, ¿y qué es el ego? Es cuando nosotros obtenemos algo únicamente para nosotros mismos. La Kabbalah es este gran conocimiento de cómo ser más felices, más abundantes en esta vida física, pareciéndonos más a nuestro Creador, a Boreolam, y esta es la enseñanza de la Kabbalah, cómo tener una vida absolutamente plena, absolutamente feliz, absolutamente abundante y absolutamente llena de salud y de bienestar, pero pareciéndonos a nuestro Creador, a Kadosh Baruj Hu. Y ya que entramos en la mención de Él, del Creador, diríamos que es quizá la única premisa que se espera que todos aceptemos. Aun cuando quizá haya quien diga, yo no lo acepto y, obvio, no pasa nada y por supuesto, se le debemos respetarlo, ¿sí? Y bueno, como les decía, por supuesto que debemos respetarlo y si no se acepta, pero si no se acepta esta premisa, es muy difícil entender lo que es Kabbalah. Y por favor, que alguien, Baruch Hashem, que diga o que dijere, bueno, yo no estoy acá con esa premisa. Al contrario, justamente es la enseñanza de la Kabbalah. Hay que respetar, ¿no?, a la persona cuando no quiere aceptar algo. Pero lo que sí estoy diciendo es que para entender la Kabbalah, los secretos del cielo, lekabel, que es recibir y aceptar, porque son esa palabra de lekabel, como he dicho antes, tiene dos acepciones, no solamente de recibir, sino aceptar. Bien. ¿Y cuál es esta premisa fundamental? ¿Cuál es esta premisa para entender los secretos de la Torá? ¿Cuál es esta premisa para recibir estos secretos y ponerlos en práctica? ¿Cuál es esta premisa para estar en esta modalidad? Porque también dije que, como les acabo de decir, que Kabbalah es aceptar de aceptación. Y esta premisa fundamental es que todo lo creado viene de un ser supremo, de una luz de amor, al que llamamos de diferentes formas en los secretos del cielo. Hay varias formas, también en Kabbalah, de llamar al Creador, Boreolam, pero que asociamos con un nombre que es la luz. La luz es Dios, Hashem Itbaraj, Akadosh Baruj Hu. La luz es esta fuerza que, a diferencia de nosotros, que aunque en esencia somos eternos, en algún momento fuimos creados, pero la luz es eterna. Pero nunca fue creada. No hay principio en Hashem, no hay principio en Dios. Y la premisa es que es esta fuerza que todo lo ha creado. Y esta fuerza es una fuerza esencialmente luminosa y absolutamente benévola. Y no hay para nada tal cosa como que hay un Dios malo, Hasbe Shalom, ni hay un Dios castigador, ni hay un Dios vengativo, aun cuando en la Torá se
se habla expresamente de un Dios que se enoja, un Dios vengativo, un Dios que ordena que se le dé muerte a X o al otro, etcétera, etcétera. Esto solo, esto solo es espeluznante porque no es bien entendido cuando lo leen o cuando lo leemos textualmente. Porque cuando nos vamos al secreto, cuando nos vamos al Sod, vemos que no se mata a nadie. Y bueno, Baruch Hashem, ya hablaremos un poco más de ello. Y la Kabbalah, entonces, es este estudio ancestral que proviene de las raíces, digamos, judaicas, pero que es universal, es para todos los seres humanos y que busca darnos las herramientas para una vida feliz, plena, una vida en donde no haya el caos, el dolor y el sufrimiento, que lamentablemente estamos acostumbrados a aceptar como normal, y no es eso el plan original de Boreolán, para nada. No es eso el plan original del Creador. Y con ayuda del cielo, un servidor, explicaré por qué sucede este caos. Pero no es, como ya digo, el plan inicial del Creador de Boreolán. Él sabe todo y sabe que nuestro libre albedrío, pues de repente hacemos ciertas cosas, pero el Creador no desea participar en hacernos daño, para nada. El Creador simplemente participa como un testigo de en lo que nosotros elegimos y decidimos. El Creador solo participa, por llamarlo así, en este aspecto como un testigo para asegurarse que tengamos la oportunidad de aprender, si es que lo deseamos, esta luz, que también le podemos llamar en hebreo, pues Hashem, que es decir, el nombre, y que está representado por múltiples nombres hebreos, con letras hebreas, que son de contenido de luz del Creador, que son impronunciables. La vibración no tiene una vasija adecuada en estos momentos como para que pueda ser pronunciada. Y verán ustedes, por ejemplo, el tetragramatón, la Yod, la He, la Vav y la He. Yud Ke Bat Ke. Ese es uno de los nombres de Dios. Y todo está relacionado y expresado con las 22 letras hebreas del alfabeto hebreo, del alefato hebreo, que aunque no es vital, entre comillas, hablo ahora de lo que no es vital, de momento, que las conozcan las personas más nuevas en el estudio, sino que se tendrá que ser poco a poco, se irán familiarizando con ellas posteriormente, poquito a poco, porque son estas letras, estas 22 letras hebreas, aunque son 27, 5 más por las letras finales que se llaman Shofit, pero son 22 letras del alfabeto y son una especie, se podría decir, un instrumento, son unas herramientas para entrar en contacto con esta fuerza de la luz, un tanto inexplicable de Dios. Así como hay tradiciones espirituales que utilizan cierto tipo de movimientos o cierto tipo de, por ejemplo, expresiones artísticas como los mandalas, si la han oído, en el budismo zen. Así, la Cábala tiene una forma de conexión con la divinidad a través de las letras hebreas de la Torá.
y la meditación en las letras hebreas. Y bueno, ya iremos viendo más de esto poquito a poco, será poco a poco, ¿verdad? Baruch Hashem. Si nosotros entonces hablamos de esta fuerza primigenia de la luz, que es un tanto incomprensible, pero que humildemente hay un momento que decimos, no lo entendemos, pero queremos tomar algo que nos haga mejores personas, y eso tiene que ver con esa fuerza del Creador, de Akadosh Baruch Hu, Baruch Shemu. Esa fuerza del Creador, nos dicen los sabios Mekobalim, cabalistas, que tiene una intencionalidad, y la intencionalidad de la fuerza del Creador es dárnoslo todo, colmarnos con todo tipo de gozo, salud, abundancia. Esta es la intención del Creador del universo. Y su intencionalidad, al haber creado un mundo donde nosotros estamos como la figura de lo creado más importante, es justamente darnos la oportunidad a nosotros de ser llenados con esta luz y fuerza inconmensurable de verajá, de bendición, de bondad, de plenitud. Aquí seguramente ustedes están pensando, ¿por qué lo que sucede entonces? ¿Por qué hay tanto caos en la vida de los seres humanos? ¿Por qué hay tanta rivalidad? ¿Por qué la historia de los seres humanos, aun cuando hay momentos maravillosos de amor al prójimo, de avance de solidaridad, la gran mayoría de los momentos de la historia está registrada en los anales de la historia, una historia de guerras, de caos, de milhamot y de rivalidad, de destrucción? Y es porque no hemos entendido el mensaje. Y es porque el Creador, en su infinita paciencia, nos da la oportunidad de ir evolucionando a nuestro ritmo. Pero la buena noticia, según, y como les estaba diciendo, esta rivalidad, esta destrucción, este caos, es porque no hemos entendido el mensaje, y es porque Akadosh Baruj Hu en su infinita paciencia nos da, como he dicho, la oportunidad de ir evolucionando a nuestro ritmo. Y bueno, Baruch Hashem. Pero ¿cuál es la buena noticia? Que según lo que nos dicen los cabalistas, es que estamos al final de los tiempos. Y así se dice en hebreo, Ket Hayamim, final de la oscuridad de los días. Y no se preocupen. Bueno, si ven que ustedes de momento se les dice alguna palabra en hebreo, es para que vayan también familiarizándose, ¿verdad? Y familiarizándose con este que es el lenguaje original de la Kabbalah, Ketz, Hayamim. ¿Qué quiere decir? Ketz quiere decir fin, y Hayamim, de los días. Y bueno, ¿qué es Hayamim? Estamos en esta época de finales de los días, pero ¿a qué me refiero? Desde el punto de vista espiritual es que cada gran época está establecida por 7.000 años, al igual que los 7 días de la semana, solo que cada día es como si fuera 1.000 años, ¿ok? 7.000 años, veremos que los números, el número 7, por ejemplo, tienen una significación, pero bueno, poco a poco serán las cosas estas, ¿no?
Y estos 7000 años de historia, volviendo a esto, se dice, cuando lleguemos al 7º milenio, es cuando esta luz del Creador, Baruch Hashem, estará clara y revelada para todos. Y es que pensemos o creamos que vamos a vivir intensamente esta realidad hermosa, en donde todos vamos a ser uno, en donde todos vamos a ser hermanados o hermanos, en donde no va a haber necesidad de trabajar, de nada, porque la abundancia va a estar disponible para todos. Imagínense ustedes. Y esos son estos días, digamos, mesiánicos, de la era mesiánica, que se asocian con el 7º milenio, con el gran Shabbat. Y sabido es que de acuerdo al conteo espiritual judío, al conteo también de la Kabbalah, estamos en el año 5778 y ya bastante cercanos al 7000, cierto, ¿verdad? Y, ¿saben? Se nos dice en este libro, el libro fundamental de la Kabbalah, aunque también, como he dicho, no es el único, el Zohar Kadosh, que es el libro del resplandor, el Zohar, en hebreo ese resplandor, se nos dice que al final del 6º milenio es cuando se empezarán a abrir estas puertas del cielo, estas puertas de la gran conciencia cósmica. Y esta fuerza será de todos, grandes y pequeños. Y esta fuerza empezará a inundar todo el mundo. Y esta fuerza empezará a transformar la realidad de caos en orden, de guerra y muerte en vida y amor. ¿Y saben? Dice al final del 6º milenio, y estamos ya bien entrados en el 6º milenio, porque el 6º milenio es entre el año 5000 y el 6000. Y quiere decir que ya estamos 778 años adentrados en este 6º milenio. Y este milenio, que las fuentes cabalistas nos dicen, es el tiempo en que el caos se va a acabar. Y el caos se va a acabar de dos formas, porque el caos va a predominar y la falta de conciencia va a llevar a la absoluta destrucción y entonces de emerger a algo de las cenizas. O esto es lo que nosotros queremos y esto es lo que nuestro Creador, Borei Olam, quiere para nosotros. Será a través de que nos elevemos todos en vibración, que nos elevemos todos en conciencia y entonces traeremos esta nueva era o época de amor, de redención, de la Geulá, esta época de abundancia, esta época de donde lo único que prevalezca sea la presencia de Borei Olam, del Creador, y se oye un tanto como grandilocuente, ¿verdad? Pero como decía un maestro, es posible, sí. Y por eso estamos aquí, Yaquerim, estimados. Y por eso las almas de todos nosotros están atraídas hacia este conocimiento de los secretos del cielo, porque nuestra alma sabe que hay un camino mejor. Y no con esto se niegan las tradiciones espirituales de otros pueblos, no, para nada, no se trata tampoco de eso, pues no ese es el propósito, porque al final del día se unen todas en el centro cuando empezamos a ver, por ejemplo, lo que dice el budismo o cuando también empezamos a ver lo que dice la espiritualidad mexicana ancestral. ¿La conocen ustedes? ¿Sí? Algunas cosas maravillosas, también parecidas más a la Kabbalah, porque
Al final, como dicen, hay muchos caminos. Y la Kabbalah es uno de ellos. Los secretos de la Torah codificados en los textos sagrados es el indicado para nuestros tiempos. Sin embargo, este es el tiempo en que las puertas del cielo se abrirán, como nos dice el Zohar HaKadosh, este Sefer, este libro maravilloso, escrito hace 2000 años, que dice cosas que, bueno, uno podría decir, bueno, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Baruch Hashem, Yaquerin. El Zohar dice, hace 2000 años, que la Tierra es una esfera perfecta donde viven personas en la parte de arriba y de abajo. Y en este lenguaje críptico, si ustedes lo hubieran dicho eso hace 1000 años, ¿verdad? Pues los hubieran tachado de herejes, así como hicieron a Galileo, ¿verdad? El Zohar ya lo enseñaba. El Zohar enseña también, por ejemplo, que en nuestra sangre hay grasas malas y grasas buenas en el torrente sanguíneo. Sabemos hoy que el colesterol, que es la parte de lípidos en nuestro torrente sanguíneo, tiene lípidos de baja densidad y lípidos de alta densidad. Y no necesariamente el colesterol es algo malo. De hecho, sin el colesterol estaríamos bastante mal del colesterol. Pero hay lípidos de baja densidad que superabundancia no ayuda, porque tapa los conductos. ¿Ok? Pero hay otro tipo de lípidos que son de gran ayuda, y el Zohar, lo que quiero decir, el Zohar allí lo establece, allí ya lo dice. Y otras cosas más, Baruch Hashem. Así que cuando el Zohar dice Ketz Hayamim, estamos al final de los tiempos, mejor es, oyentes, que lo creamos. Mejor que abracemos este conocimiento de los secretos del cielo con felicidad y que nos sumemos a este gran proyecto. A ver, Baruch Hashem, ¿quiénes somos nosotros? Y con esto voy a terminar esta, digamos así, primera enseñanza. Nos dicen los cabalistas en hebreo, Helek Elokai Mima'ala. ¿Qué quiere decir? Somos una porción. Helek es porción en hebreo. Porción de la divinidad superior. Miren, es como, para que a ver si podemos entender, es como si tuviéramos el gran monte, por ejemplo, ¿cuál es a ver, digan, ¿cuál es el monte más grande que hay? Eso es, exacto, el Everest. El Everest con 8.800 y pico, 8.848 metros de altura. Y claro, no somos el Everest, obvio, pero somos una roca de ese Everest. Somos de unas cualidades químicas, físicas de esa montaña. Entiendan, estimados, el paradigma que les quiero decir, ¿lo entienden? Pues de igual forma nosotros, nuestra alma tiene unas cualidades, midot, de esta luz, de esa fuerza creadora. Así que ya que empecemos a querer y a respetarse más, porque no son solo ustedes, así como piensan, son parte de Elohim, son parte de Dios, somos parte de Dios. A Dios lo reverenciamos. A Hashem le tenemos respeto. Dios no está allí de lejos, en principio. Dios está aquí, adentro, y nuestra alma que tiene esa porción, Helek, Elokai, de la divinidad, esa porción que nos fue cedida, dada con todo amor por esta luz y fuerza creadora que nos insufló, como se dice en forma de mensaje críptico, nos insufló a su imagen y semejanza. Ptselem Elohim.
¿Qué es su imagen y semejanza a Dios? ¿Es que acaso tiene ojos? ¿O tiene oídos? No, para nada. No creemos eso. Dios es totalmente infinito y no puede ser confinado a nada. Y sin embargo, nosotros somos hechos a imagen y semejanza, pero no en parte externa en este cuerpo, que por cierto, debemos cuidar y querer porque es nuestro vehículo, aquí, este cuerpo en este mundo. Pero esta parte esencial es esa partícula de Hashem, esa partícula de Dios que somos todos, y esa partícula de Dios está hecha de una materia prima. Esa materia prima, el alma. ¿A alguien puede pensar o se le ocurre cuál es la materia prima del alma? ¿De qué está hecha el alma? ¿Sí, Jacqueline? A ver. Vamos. ¿Alguien quiere pensar, adentrándose con alguna opinión? ¿De qué está hecha el alma? ¿Se lo han preguntado alguna vez? Un servidor, con ayuda del cielo, se lo diré a todos ustedes. Les voy a decir. El alma es intencionalidad. El alma en su expresión más cercana a la vida humana es deseo. ¿De qué estamos hechos? ¿Cuál es nuestra materia prima esencial que ha estado con nosotros desde que fuimos creados? El alma quiere hacerse más afín a Dios para que su deseo esté cada vez más cerca de la voluntad de Boreolán, más cerca de la voluntad del Creador, porque el Creador no tiene deseo. El Creador, sin embargo, sí tiene voluntad. Y venimos, ya que estimados, a entender la mecánica del deseo. Y el deseo es lo que nos eleva, ¿verdad? O lo que nos pierde. Y es a través de nuestro libre albedrío que, ¿cómo somos manejadores de nuestro deseo a través de nuestro libre albedrío? Que podemos elevarnos a las condiciones más elevadas de conciencia, de entendimiento, o, Hasbe Shalom, a los abismos más oscuros. El manejo de nuestro deseo, que es la materia prima del alma, el deseo, es intención. Piensen ustedes, somos seres de deseos, somos seres de intención. Esa partícula, el alma, con la que nos insufló en esta fuerza de deseo, que se parece al aspecto supremo, lo que llamamos la voluntad de Elohim, la voluntad de Dios, porque deseo implica un aspecto de receptividad, ¿ok? Y Dios no tiene ningún aspecto de receptividad. Dios no es decir, Dios es absolutamente dador. Y por ello no podemos hablar en el Creador de deseo. Solo podemos hablar de voluntad. Pero el ser humano sí podemos hablar de deseo. Deseamos, y ¿saben, Jacqueline? ¿Saben lo que deseamos? Deseamos la luz del Creador. Pero en el andar de toda nuestra vida y de nuestras experiencias en cada una de estas vidas, nos confundimos de cómo podemos acceder a esa luz, que lo tiene todo. Entonces, cuando estamos educados en el camino espiritual y hacemos un manejo del deseo de tal forma que nuestro deseo lo orientamos a lo verdadero, que es la voluntad del Supremo, porque cuando estamos aparejados con la voluntad del Supremo, ¿nos puede faltar algo? No, para nada, en absoluto. Pero como hay libre albedrío, tenemos la opción de equivocarnos. Y entonces, de repente, como yo quiero llenarme de luz, y llenarme de luz es
satisfacer mi sed, satisfacer mi deseo de conocimiento, satisfacer mi necesidad sexual, satisfacer mi necesidad de ser reconocido, satisfacer mi necesidad de sentirme con seguridad y etcétera, etcétera, etcétera. Pero para satisfacer todo ello, todo eso, podemos ir por el camino de la consciencia y el manejo bien orientado del deseo en forma luminosa, o podemos satisfacer estos deseos de la manera no luminosa. Hasbe Shalom. Quien desea satisfacer sus deseos de forma luminosa es esta parte de nosotros que se llama alma, elevándonos. Quien desea, sin embargo, satisfacer los deseos de otra forma es la fuerza que se llama cuerpo. Como he dicho, el alma humana sí desea, pero la naturaleza del alma humana es desear con objeto de dar. El alma desea, pero con objeto de dar, de compartir. ¿Cuál es el deseo del cuerpo? El deseo del cuerpo es de recibir para sí mismo, egoístamente, el ego. Y esta dinámica en donde no necesariamente debemos de pensar que el cuerpo sea malo, no. No, el cuerpo no es malo, solo que es el instrumento a través del cual hay libre albedrío. Porque si no sintiéramos el deseo de apoderarnos de algo que no nos pertenece, pero cuidado, pero nos refrenamos, entonces no habría el libre albedrío y entonces no habría el mérito de la existencia. Porque de lo que se trata es de que volvamos a esta fuerza unitaria de Dios a través de nuestro propio pie del libre albedrío, y el mérito no es, Jacqueline, que me escuchan, el mérito no es evitar las pruebas, no es evitar el deseo, no. El mérito es conducir, manejar el deseo, pasar las pruebas a través de un manejo luminoso, consciente del deseo. Entonces, el alma, tu esencia es lo que verdaderamente eres. Esa esencia puede estar bloqueada porque el deseo del cuerpo es mucho más superior que la posibilidad que tú le das al alma. Y el deseo del cuerpo es un deseo inmediato para sí mismo. ¿Ok? ¿Y qué sucede cuando esta dinámica se le da más fuerza al deseo del cuerpo? Que también podemos llamar el ego. Y el alma no es el ego. El cuerpo es el ego. Y en esta dinámica, cuando nosotros acudimos más al llamado del deseo del cuerpo y del ego, ¿qué es lo que sucede, estimados? Esta alma se llena de cáscaras, kelipot, de cáscaras. Y entonces la voz del alma se va apagando. Y lo que aparenta como nuestra realidad es la realidad física, la realidad del cuerpo. Quiero irme de vacaciones, quiero hacer esto, quiero irme al mejor hotel. Claro, ok. Y eso en sí mismo no es malo. ¿Lo entendemos? ¿Entienden? Sí, ok. No es malo. Es malo cuando es eso lo que te domina. Cuando es eso lo que te da felicidad. Cuando eso simplemente es un instrumento y lo manejas como una parte de tu existencia en este mundo físico para elevarte, entonces es parte del conocimiento de elevación del alma. Pero cuando es lo único que existe, a lo que es la voluntad y el deseo genuino del alma,
porque el alma no quiere nada más que estar conectada, a ver un ejemplo para que entiendan, con un auto precioso y unas vacaciones maravillosas y ser prestigioso y que te aplaudan, que se sienten muy bien, pero ojo, desde el punto de vista corporal estoy hablando, pero lo que el alma quiere es estar conectada con su origen, con el Creador, con Boré Olam, con Akadosh Baruj Hu, Ishtabach Shemo. Y si supiéramos que cuando estás conectado con Dios, tienes 10.000 veces, por decir algo, porque no hay comparación, tienes 10.000 veces más felicidad que estar conectado con ese celular, con ese móvil, o con ese coche especial, con ese carro, con ese auto, o con esa casa espectacular, monumental, o con esos millones en el banco. Que vuelvo a repetir y vuelvo a decir que en sí todo esto no es malo, no. No es que queramos aquí, yo quiera dar la idea de que hay que desvincularse de todo. No, para nada, no. Claro que no. Lo que vengo a decir, ya que bien estimados aquí, o venimos al estudio, es a elevar todo eso. Pero cuando lo ponemos, nuestro dueño, le damos al celular, a la casa, al dinero, al prestigio, etcétera, etcétera, la fuerza para controlarlo, lo convertimos en nuestro dueño, en nuestro amo. Y entonces le servimos. Y este amo, que no es la fuerza luminosa o la luz de Boré Olam, del Creador, en nosotros, que es nuestra alma, y terminamos finalmente, en el mejor de los casos, muy infelices. Y en el peor de los casos, Hasbe Jalilá, con tragedias y cosas terribles, que ya la historia de la humanidad las ha mostrado. Por ello es tan importante entender que el conocimiento de Elohim, el conocimiento de nosotros como partícula de Dios, es algo muy práctico, porque es lo que al final nos va a dar la verdad de la abundancia y la verdadera alegría y la verdadera sensación de libertad y el verdadero poder, pero el aspecto del cuerpo y del ego, que están regidos por una fuerza negativa llamada Satán y que tiene un trabajo que hacer, obvio, y su trabajo es ponernos todas las piedras posibles obstaculizando en el camino. Y bueno, ya saben muchos de ustedes que en el concepto hebreo, ¿qué quiere decir Satán? Es el oponente haciendo su trabajo, oponerse. Y se opone, claro. Pero fíjense que también le lleva reporte, le reporta al jefe de arriba, por llamarlo así, y no actúa como solito, ¿no? Ese trabajo se lo puso el jefe, Hashem, para que nosotros trabajemos. El gran oponente llamado el ego, opositor, ¿ok? Satán. También el alma puede motivar al libre albedrío. El libre albedrío es algo neutral. Permítanme y déjenme que les diga que el libre albedrío es algo neutral. Es algo que puede ser tanto manejado, el libre albedrío, por el ego, por este gran oponente, o también puede ser manejado por el alma. Y los secretos del cielo, la Kabbalah nos enseña a poner el libre albedrío en el control del alma. No es fácil, obvio, nadie dice que sea fácil. El alma es una vasija llena de deseos y está hecha por el deseo fundamental, original. ¿Y cuál es este deseo, estimados?
conectarse con la luz de Akadosh Baruj Hu, Baruch Shemo, regresar al origen. Y bueno, en otras clases y vídeos, Bezrat Hashem, que Hashem permita, veremos también otros aspectos de la creación desde el punto de vista espiritual, como ahí está la intencionalidad del Ser Supremo, de volcarse hacia afuera, y que es el gran misterio, pero no voy ahora mismo a hablar de esto, sino quizás, Baruch Hashem, la próxima clase y en otra grabación, y cómo se crea esta vasija de la cual ustedes, quizá los que han tenido algo de contacto con Kabbalah, vamos a hablar de lo que es esta vasija, el deseo, pero la vasija primigenia, que es el deseo de volverse a conectar con la fuente de luz, el proceso que nos toca vivir a nosotros es esa posibilidad de la reconexión con la fuente, con la luz suprema, por nuestro propio paso, por nuestro propio pie, porque el Creador nos regaló su atributo más significativo, y es el ser causa. Y Él lo que quiere es que por nuestro propio pie, es decir, por ejercicio de nuestra facultad de ser causa, volvamos a Él. Vamos a llegar también ahí, Bezrat Hashem. ¿Cómo queremos llegar? Vamos a ver. A través de las enseñanzas de los secretos del cielo y de la Kabbalah, a través de la conciencia, a través de que ya no hay remedio y las cosas se destruyen, se acaban y volvemos al punto, el bloque, digamos, número 1, pues porque no pudimos, pero vamos a ver. Sí estamos, Baruch Hashem, pudiendo, Yakarim, y seamos optimistas, y por eso estamos aquí, y por eso cada vez más gente, más personas, más interesadas, yo diría también que algunos no tan genuinamente interesados, y están interesados en saber por qué, por ejemplo, por qué Madonna se interesó y en saber por qué este tal o aquel cual, ¿verdad? Ok, está bien, ok. Cada quien, no podemos hablar de nadie ni criticar de nadie, pero la misión de quienes estudiamos los secretos del cielo, de la Torah, de la Kabbalah, finalmente es llegar a nuestro destino, que es el reencuentro con la fuerza de Boreolán, la fuerza del Creador, pareciéndonos más a Él, ejercitando la capacidad de ser causa desde la conciencia del alma y utilizando el cuerpo, obvio, pero no al revés, ¿ok? No al revés. Utilicemos la conciencia del alma elevándonos, utilizando el cuerpo, pero no al revés. El alma queremos que utilice al cuerpo, que el cuerpo sea un soldado, por llamarlo así, del alma, pero ¿qué pasa hoy con lo que nos dice el alma es el soldadito del jefe, que es el cuerpo al que hemos puesto como jefe mayor al deseo de recibir para sí mismo, para uno mismo? El ego, es decir, el ego, que al final nos crea tanta tristeza, tanta desilusión, tanto caos, pero seamos como un conjunto de mucha gente que piensa que estamos triunfando, Bezrat Hashem, aun en medio de este mundo caótico de caos, aun en este mundo en donde hay tanta falsedad, aun en este mundo donde los intereses son tan egoístas, hay mucho de luz que se está filtrando y tenemos que tomar en un momento dado una decisión de elegir y decidir de qué lado estamos, porque no se puede estar de una forma neutral, de un lado neutral, es decir, o estamos del lado de la luz
Somos, por decirlo así, soldados de la luz. ¿Sabemos lo que significa trabajar desde el alma, elevándonos la conciencia? Esta videoenseñanza, Yakerim, estimados, el estudio de los secretos del cielo, la Kabbalah, es como prepararnos para ser soldados del alma, como prepararnos para ser soldados de la luz, Baruch Hashem. Ok. Toda lekulan, Beshrat Hashem. Hasta la próxima, estimados. Shalom, shalom.